Juan capítulo 14, versículo 11 hasta el 17. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Palabra de Dios. Nueva dimensión es el título de este mensaje y está dirigido hacia el amor de Cristo por su iglesia. ¿A qué punto lleva Jesucristo su amor por su iglesia, que continúa llevando a cada uno de los creyentes a la verdad, al experimentar al Padre y guardar sus mandamientos como prueba de su amor por medio de su Espíritu? Es una nueva dimensión, porque ahora Jesucristo no va a estar con sus apóstoles físicamente, pero sí va a estar con ellos espiritualmente. Es una nueva dimensión porque lleva hacia adelante el plan que Dios había trazado desde la eternidad para que cada uno de los suyos, de los que Él redimió, ninguno se pierda. Por eso vamos a ver estos puntos para poder entender ahora de qué manera va Cristo a cuidar de los suyos. Y en primer lugar vemos el amor cumplido en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y veíamos la semana pasada al final del versículo 12, porque yo voy al Padre, todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre lo haré. Y por esta misma razón, porque Cristo va al Padre, el Padre se glorifica en el Hijo. Y por esta misma razón, versículo 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Recuerde dónde estamos en nuestro contexto. Jesús se está despidiendo de sus discípulos porque va a preparar un lugar para ellos en la casa de su Padre. Y está a punto de introducir al Espíritu Santo como otro como Él. Este mensaje y esta porción de la palabra básicamente es la introducción del Espíritu Santo, aunque siempre eterno y siempre actuando a través de las páginas de la Biblia. Hay una introducción formal de parte de Jesucristo para que entendamos su propósito con nosotros. Ahora en el versículo 15 hace una conexión entre el amor a Jesús y obedecer a Jesús.
Ese amor a Jesús debe de llevarnos a obedecer a Jesús. ¿Cómo van a amar a Jesús y guardar sus mandamientos? ¿Cuáles son estos mandamientos? ¿A qué se refiere cuando dice guardad mis mandamientos? Y hace unos versículos atrás, en el versículo 34 del capítulo 13, Jesucristo introduce un nuevo mandamiento, ¿se acuerda? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, unos a otros como yo os he amado. Y luego les dice, creen en Dios. En el versículo 1 del capítulo 14, creen en mí. Crean en el Padre que está en el Hijo en semejanza perfecta. Crean que el Espíritu autentifica por medio de señales y las obras, autentifica al Hijo. Y crean que ustedes, hablándole a los apóstoles, van a poder hacer obras mayores que las que hizo Jesucristo. Crean que nuestro único camino al Padre es Jesucristo y solo en su nombre podemos pedir en relación a Cristo, en honor a Cristo, en la voluntad de Cristo. Podemos pedir y Él lo hará. Todos estos mandamientos ocurren aquí en estos versículos de este capítulo 14 y algunos del capítulo 13, y todos los demás mandamientos que ha dado nuestro Señor Jesucristo. Amor unos por otros, siguiendo los pasos de Jesús de la forma que Él nos amó, creyendo que Jesús es Dios, que el Padre y el Espíritu de Dios están en Él y que solo por Él podemos orar al Padre. Solo por Cristo podemos orar a Dios. No existe una oración que no sea basada en Cristo, en lo que ha hecho Cristo para que nosotros podamos llegar al Padre. Ellos tienen que creer esto y toda su doctrina de Cristo. Tienen que obedecer estos comandos y tienen que guardar en espera sus mandamientos. Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos y les dice a su iglesia, por medio de los apóstoles, le dice a su iglesia, guarda mis palabras como una expresión del amor que tienen ellos por Cristo. Guarda mis mandamientos, guarda mis palabras en espera de ese encuentro cuando estén otra vez juntos. Jesucristo, a pesar que Jesús sabe muy bien que Pedro le va a negar y que los demás apóstoles van a salir huyendo en unas horas, a pesar de lo pecaminoso que son nuestros afectos y por toda la dispensión de la gracia, y que incluso el amor que le podamos dar a Cristo también está expresado con un corazón contaminado con engaño y con miedo, y muchas veces le deshonramos. Oh, pero qué glorioso Salvador, que a pesar que Él sabe y entiende todas estas cosas, como le acaba de decir a Pedro, me vas a negar 3 veces, Él no baja el estándar establecido por Dios de su ley, sino que exige
una obediencia pura como una confirmación de que si verdaderamente le amas. Este amor solamente es cumplido cuando somos capacitados para amar. Y somos capacitados para obedecer por medio del poder sobrenatural del ayudador, del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Es la relación a este amor por Cristo y el guardar sus mandamientos que el versículo 16 abre puerta a la solución. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la presencia continua de Cristo. Cristo promete que les dará fuerza para guardar esos mandamientos con otro como Él, enviado del cielo, como otro como Él, consolador, ayudador. Esto ocurre por su soberano pacto de redención. Aquellos que el Padre eligió para entregarle a su Hijo, no los dejará solo, sino que Él estará presente continuamente con ellos por medio de su Espíritu. Y he aquí la introducción al Espíritu Santo. En el original griego dice literalmente: yo rogaré al Padre por otro ayudador. Si usted puede seguir la idea de esas palabras, hay tres personas distinguidas en su totalidad. Yo, hablando de Cristo, el que está hablando, el sujeto, rogaré al Padre, a uno distinto a Él, por otro ayudador, refiriéndose al Espíritu Santo. El Hijo ora al Padre por el Espíritu Santo. Distinción total entre el Trino Dios, porque quiere traer otro ayudador, un paracleto, uno que va a estar al lado del creyente para llevarlo hacia adelante, uno que le va a ayudar. Este es el beneficio de tener a Cristo. Él es el unigénito Hijo de Dios que ruega por su iglesia y ruega al Padre a favor de los suyos para que sean ayudados sobrenaturalmente. Cristo fue el protector de estos discípulos por más de 3 años y luego viene otro como Él para protegerlos y custodiarlos. El Espíritu Santo. Oh, mi amado hermano, el plan del Señor es completo y para siempre, y por esto el evangelio que predicamos es poderoso para salvación, es poderoso para salvar y retener a todos aquellos que le pertenecen a Él para siempre. Este otro es un ayudador. La palabra lo indica como yo. Indica una persona como Jesús mismo que va a ocupar su lugar y que hará el ministerio por el cual ha sido enviado. Cristo es un protector continuo.
Su presencia continúa por medio de su Espíritu Santo. El Hijo cumplió su oficio como mediador, yendo a la cruz, tomando nuestro lugar. El Espíritu cumple su oficio en la aplicación de este poderoso evangelio, de la salvación lograda por el Hijo, con todas las bendiciones espirituales en los celestes. Así que este es el Consolador, el Paracleto, el ayudador, uno que va al lado del otro para ayudar, para alentar, para animar, para capacitar y para aconsejar. Él es la tercera persona de la Trinidad, perfectamente unido al Hijo y al Padre. Es a través del Espíritu que tenemos comunión con el Padre por causa de su Hijo. El Espíritu de Dios es una persona distinto al Hijo, quien es distinto al Padre. En el versículo 26, si usted me quiere acompañar, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También más adelante, en el capítulo 15, dice en el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, otra vez, Él, refiriéndose a una persona, Él dará testimonio acerca de mí. En distinción. Una persona en distinción de la otra. Hechos capítulo 15, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Son pasajes tras pasajes que hablan acerca de la persona del Espíritu Santo, refiriéndose al Espíritu Santo como uno, como Él. Él os enseñará, Él dará testimonio, Él es Espíritu Santo. Y también entendemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es de la misma esencia de Dios. En Hechos 5, versículo 4, después de que Pedro acusara a Ananías de mentir, dijo que había mentido al Espíritu Santo. Y un versículo después dice: no has mentido al Espíritu Santo, no has mentido solamente a los hombres, sino a Dios, dando una indicación que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 28, en Hebreos 10 y en muchos otros pasajes, el Espíritu Santo habló en el Antiguo Testamento a Isaías, a Jeremías, a los profetas, dando a entender muy claro que el Espíritu Santo es divino, completamente divino, como lo es el Hijo, como lo es el Padre. Dice el Catecismo Bautista de la Confesión de Londres, 1689, en la pregunta número 9, ¿cuántas personas hay en la divinidad? La respuesta: hay 3 personas en la divinidad: el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son un solo Dios, el mismo en esencia, igual en poder y gloria. Una exposición que hizo un pastor que se llamó Benjamín Bedome, un pastor de una iglesia bautista reformada en Inglaterra, en el año 1740, pastor que estuvo pastoreando su iglesia por más de 50 años, él hizo una exposición de lo que es el catecismo y se las presento para que así vean la cantidad innumerable de cómo la palabra de Dios nos enseña esta doctrina de la Trinidad como algo básico. Y hace las siguientes preguntas para ampliar el significado de la respuesta de la que acabo de leer. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Y él expone de esta manera: ¿es el Hijo eterno como el Padre? Responde, sí. Y da la referencia: antes que Abraham naciera, yo soy. Juan capítulo 8. Vuelve y pregunta: ¿es eterno el Espíritu? Sí. Se le llama el Espíritu Eterno en Hebreos 9:14. ¿Es el Hijo omnipresente? Sí. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. ¿Lo es también el Espíritu? Sí. ¿A dónde me iré de tu Espíritu?, pregunta el salmista en el Salmo 139:7. ¿Es el Hijo omnisciente? Sí. Tú lo sabes todo. Juan capítulo 21, versículo 17. ¿Lo es también el Espíritu? Sí. El Espíritu todo lo escudriña. Primera de Corintios 2:10. ¿Se le atribuye al Hijo la obra de la creación? Sí, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Juan capítulo 1, versículo 3. ¿También se atribuye al Espíritu la obra de la creación? Sí, el Espíritu de Dios me ha hecho, dice Job 33:4. Y por último, ¿y es la creación una obra peculiar de Dios? Contesta, sí. El que hace todas las cosas es Dios. Hebreos 3:4. De estas formas hemos demostrado que el Espíritu es una persona, como lo es el Hijo, como lo es el Padre, y que también es Dios con todos los atributos de Dios. Este es el ayudador que viene a ayudar a su iglesia. Él es el consolador que viene a consolar, trayendo ánimo, trayendo fuerzas. Dice Jesús, para que esté con vosotros para siempre. El cuerpo de Cristo no estará más con ellos, pero el Espíritu estará para siempre. Note esa palabra, para siempre. ¿Puede significar algo diferente? ¿Puede ser condicional esa palabra? Jesús garantiza que por medio de su Espíritu ellos van a ser guiados todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa para siempre. Su presencia continúa para siempre. No es condicional. Tercer punto, vemos la verdad demostrada. En el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad es el ayudador, el consolador, que guía a los apóstoles a la verdad, para recordar y escribir la revelación de Jesucristo en este libro, en la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo para los creyentes, para ser iluminados con la verdad escrita. El Espíritu, siendo la verdad en persona, guía a su pueblo hacia la verdad de Cristo y su obra de redención. Y eso lo vamos a ver más y más mientras sigamos estudiando Juan. Qué obra tan maravillosa la del Espíritu Santo, de llevarnos a Cristo y dar a Cristo a nosotros para que le conozcamos, para que entendamos la obra de redención, para que estemos anclados en la verdad del Evangelio y no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina o por nuestros propios corazones engañosos. El Espíritu aplica la verdad de Dios para que los creyentes puedan obedecer a Cristo. Es esta verdad que el mundo no puede recibir. Es esta verdad que el mundo no puede ver, no puede conocer. El mundo no percibe al Espíritu. El mundo no percibe las acciones del Espíritu, no reconoce el Espíritu, por lo tanto se mantiene bajo el dominio de su padre de mentira, de Satanás, haciendo contraste con el Espíritu de verdad, que nos enseña a Cristo, que nos lleva a conocer su plan de redención. Si hoy podemos decir que le conocemos a Cristo, es porque el Padre nos conoció primero y nos amó para darnos a conocer a su Hijo por medio del alumbramiento de la palabra de Dios en el poder transformador y santificador de su Espíritu. ¿Entiendes por qué la iglesia de Dios debe de tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras? ¿Entiende por qué necesitamos exponer la palabra tal y como está, para que no sean pensamientos de hombre dirigiendo y deformando el mensaje de la cruz? La revelación escrita, iluminada por el Espíritu, hace del único camino, la única verdad, la única vida para salvación al hombre, a la mujer. Lo hace una realidad. No es un juego. No es vamos a ver cómo va a salir esto. No es un experimento. El Espíritu de Dios sella a los creyentes como una realidad para que vivamos anclados, no en nuestras ideas, sino en su palabra, en sus promesas, en la persona de Cristo. Por eso, una de las formas que investigamos dónde está nuestro corazón no es cuánto oras, no es cuánto ayunas,
No es incluso cuánto lees la palabra, o no es cuántas veces vienes a los servicios, sino cuánto amas a Cristo, cuánto afecto tienes para Él, cuánto deseas obedecerle a Él, cuánto destruye tu corazón saber que el pecado nos ciega de la hermosura de nuestro Señor. Es por medio del Espíritu Santo que nuestro corazón de piedra es quitado y puesto uno nuevo de carne en cada creyente. Y cada creyente recibe el Espíritu de Dios para que andéis en los estatutos del Señor y guardéis sus preceptos y los pongáis por obra. Lo que el Señor le dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, no tiene ningún sentido si el Espíritu no nos capacita para amar a Cristo y obedecerle. En conclusión, la verdad demostrada muestra que nada de lo que se relaciona con el Espíritu Santo puede aprenderse por la razón humana, sino por fe en el amado Hijo de Dios. Confianza en sus promesas. El Señor cumple su oficio de redentor al estar en cada uno de los suyos para siempre por medio de su Espíritu. El amor cumplido que nos exige Cristo solo se puede lograr por medio de guardar sus mandamientos, cosa que ninguno de nosotros seríamos capaz de hacer si no fuera por la fuerza y el poder de este ayudador, de este consolador que viene para guardarnos en el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Eso es garantía. Solo un santo Dios puede hacer tal cosa para cada uno de nosotros. Oremos.